Buenos días, amados hermanos. Hacemos una oración. Gracias a Dios por que en el nombre de Jesucristo puedo entrar a tu presencia con alegría, con satisfacción de saber que Jesucristo, tu Hijo amado, ese que murió en la cruz, ese que resucitó, está pendiente de cada uno de sus hijos. Gracias porque no te has olvidado ni te olvidará de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Viviremos con el Señor. Dice el versículo 16 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ayer hablábamos del orden y de la memoria del Señor. Y esto es una gran bendición, pero esto nos da tranquilidad. El saber que en este tiempo tan difícil que aún los hijos de Dios estamos viviendo, porque la muerte ha llegado, ha tocado las puertas de nuestras iglesias, de familias, de nuestras familias, familia de nuestros hermanos. Es decir, que no podemos obviar que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Pero esto nos consuela, saber que si hay algún familiar de algún hermano que ha partido, y sobre todo que ha partido siendo hijo de Dios, siendo redimido, siendo comprado, siendo lavado por la sangre de Cristo. Mire, aún en medio de la tristeza nosotros podemos sentir paz. Aún en medio de la tristeza nosotros podemos estar seguros. Aún en medio de la tristeza nosotros podemos tener esperanza. Porque mire lo que dice el Señor a través de su palabra. Dice que el Señor mismo, aquí el Señor no está delegando esta función en nadie. Esto me da mucho más tranquilidad, y esto nos debiera dar mucho más tranquilidad. El saber con la responsabilidad con la que el Señor nos trata a nosotros como sus hijos, como este valor precioso que sin tenerlo el Señor nos los ha dado. Y usted sabe lo que es que el Señor mismo, con voz de mando, esto hace referencia a esas órdenes que dan esos generales a sus subalternos, ¿verdad? Cuando un general le dice atención, todo el mundo se pone en atención. Cuando un general le dice soldado, haga esto, usted sargento, vaya, haga esto, usted teniente, haga esto, todo el mundo obedece. Esa es la voz de mando. El Señor, con ese tipo de voz, para que nosotros podamos entender con qué seriedad el Señor nos ha de despertar, dice con voz de mando, con voz de arcángel. Nosotros no hemos tenido el privilegio de escuchar la voz de un arcángel, pero recuerde que en los cielos, ¿verdad?, hay una categoría de ángeles y de arcángeles, rangos, ¿verdad? Y esto es un rango importantísimo en el cielo. Y entonces el Señor, con ese tipo de voz que nosotros no hemos escuchado, pero que vamos a tener el privilegio de escuchar, y que va a ser una voz inconfundible, y de eso se encargará el Señor, porque por eso Él mismo viene a despertar. Dice, y con trompeta de Dios. ¿Usted se imagina a Dios tocando trompeta para despertarle? ¿Se da usted cuenta de lo importante que somos para Dios aún cuando estemos dormidos? Yo creo que esto ha de llevarnos un poco de temor, del temor que podemos sentir, ¿verdad? Porque vamos a ser honestos. Usted le pregunta, usted hace una encuesta y realmente nadie se quiere morir, incluso ni nosotros los cristianos. El único básicamente que registra la Biblia, ¿verdad?, que hablaba que vivir era Cristo y morir era ganancia, fue el apóstol Pablo. Y yo creo que este es un estado de ánimo que todos debemos aspirar a llegar. No estamos ahí todavía, yo creo que muchos de nosotros, pero podemos orar a Dios que nos ayude a llegar a ese estado de ánimo, sabiendo esto,
Y sabiendo la importancia que el Señor le ha dado a nuestro dormir, dice que con trompeta de Dios descenderá del cielo. Mire, el Señor trae 3 tipos de voces. Mire, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Si no lo despierta la voz de mando, lo despertará la voz del arcángel. Y si no lo despierta la voz del arcángel, lo despertará o nos despertará la voz de Dios. Es asegurarse que nadie se quedará dormido cuando el Señor venga. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán o resucitaremos primero. De la misma manera que lo que primeros no vamos, primero vamos a ser atendidos, primero vamos a ser despertados. Esto me da seguridad, esto me da tranquilidad, esto me hace confiar en el Señor, esto me hace confiar en la esperanza y en las promesas del Señor. El Señor prometió y el Señor cumplirá. ¿Quieres ser despertado de esta manera? Entrega tu vida al Señor en este día y también tú serás despertado. Dios te bendiga.